No obstante, Toro, es cierto que hay muchas personas que hace tiempo ya que vienen practicando Reiki, sí, consigo mismos, con otras personas, con familiares, amigos, y muchos han encontrado con el problema de que han tratado a personas, por ejemplo, con cáncer o una enfermedad terminal, sí, y si bien a otra persona parece que sí, que había apreciado alguna mejoría, al final acaba muriendo por ese cáncer a pesar de que se le ha practicado Reiki. Claro. Entonces, tampoco se puede decir que sea infalible. Si consideras infalible como la capacidad de curarlo todo por sí, no hay nadie infalible en este sentido. Hay mucha gente que, por ejemplo, se someten a sesiones de quimioterapia, radioterapia y otras terapias y también se mueren, ¿no? Siempre nos morimos. La condición del ser humano es que tarde o temprano se tiene que morir, ¿no? Haga Reiki o no haga Reiki. Entonces, la finalidad del Reiki es mantenerte el máximo de tiempo posible en un estado de salud óptima todo el tiempo que tienes para vivir. No te vas a convertir en un superhombre que no va a morir nunca. Esto no es así. La inmortalidad aún no se ha conseguido a través del Reiki. Con Reiki no. Entonces, con Reiki vamos a favorecer que la propia persona se recupere de un desequilibrio físico emocional, ¿no? Dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque recordemos, con Reiki nosotros no aportamos nada. Simplemente intentamos que aquella persona vuelva a conectarse con su energía original. Y es esta propia energía que va a generar la capacidad de autocuración. La persona que se sana. Pero llega un punto que decimos de no retorno, donde la sanación al 100% o en un porcentaje óptimo no es posible, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, como se está haciendo ahora, hacer Reiki a personas que están hospitalizados, o están en cama, o están en su casa o en hospitales en fases terminales de enfermedades. No puedes tener la falsa ilusión de que se van a curar con Reiki. ¿Tú has trabajado, Toro, con enfermos terminales? No, he trabajado con enfermos muy enfermos, no terminales. Sí que en la asociación y alumnos tenemos gente que está trabajando con enfermos terminales y hay información a nivel mundial de las reacciones, de la eficacia de la terapia Reiki sobre enfermedades terminales, en la cual permite esta terapia que el enfermo pase esta última fase de su vida de la mejor manera posible. Y un punto importante, que conecte con su interior, ¿no? Por ejemplo, a veces olvidamos que Usui no creó el Reiki de una manera premeditada, sino que se encontró con él, ¿no? Y se encontró con él a lo largo de su búsqueda espiritual, ¿no? Usui, cuando se dio cuenta de que tenía en sus manos la capacidad de sanación, fue un regalo que no esperaba, ¿no? Porque él estaba buscando en su camino espiritual una solución a sus problemas vitales, ¿no? Lo que se conoce aquí en Occidente como iluminación, ¿no? Y él estaba en esta búsqueda espiritual. Y bueno, pasó durante toda su vida por muchas facetas, estudió con muchos maestros de diferentes líneas de conocimiento, pasó los últimos 3 años antes de su iluminación en un monasterio zen en Kioto, con un maestro local, ¿no? Y en un momento de esta práctica de budismo zen en Japón, se vio que estaba en un callejón sin salida, que ya no encontraba la manera de seguir avanzando, y su maestro dijo entonces que tenía que continuar su práctica, olvidando realmente la práctica, lo que se dice pues morir definitivamente, ¿no? Y él se fue al monte Kurama, una montaña cerca de Kioto, para prepararse para morir, en un sentido de que iba a ayunar y a meditar hasta descubrir cuál era su propia esencia, ¿no? Su iluminación. Entonces hizo esto y más o menos estuvo 20 y tantos días en el monte, en una ermita, en solitario, haciendo estas prácticas de meditación y ayuno.
hasta que de golpe se dio cuenta de cuál era su verdadera naturaleza, ¿no? Obtuvo lo que en Japón se llama Kensho, o en Reiki Anjin Ryumei, ¿no? El estado de plena claridad mental, donde sabes cuál es realmente el sentido de tu existencia, ¿no? Pero, un segundo, se dio cuenta que además se le había reactivado la capacidad de sanación. Entonces, lo que podemos hacer con enfermos terminales que están ya en su fase última, donde poca cosa pueden hacer por sí mismos, es ayudarles a encontrar este conocimiento de realmente cuál es su naturaleza original. De tal manera que antes, justo en el momento antes de morir, puedan entender esto, ¿no? Y esto es la sanación completa. No sanas el cuerpo, no sanas la mente, pero sanas el alma, ¿no? Sanas el alma. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo de esa sanación? ¿Por qué hay que sanar el alma? Claro, porque uno puede pensar, y para descubrir esta naturaleza, para saber el sentido de mi existencia, tengo que esperar a morirme. Que Veces, no podría saberlo antes. A veces sí, a veces sí. Por ejemplo, el maestro Zen de Usui le dijo, tienes que probar morir, ¿no? Eso no es una cosa literal, es un concepto del Zen donde tienes que dejar caer todo tu ego, ¿no? Matar tu ego, ¿no? Matar todas tus ilusiones, tus fantasías, ¿no? Esto es morir definitivamente, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que sanar el alma? Porque hemos perdido la conexión entre el cuerpo, la mente y nuestra alma. Por eso no podemos sanar, ¿no? No nos podemos sanar a nosotros mismos ni podemos sanar a los demás, ¿no? En general. Y entonces, en el contexto del mundo en que vivía Usui, a principios de la primera y segunda década de 1900, se vivía en Japón dos paradojas, ¿no? Primero, un creciente idealismo nacionalista, militarista, donde Japón vivía una época de imperialismo militar y a la vez un gran movimiento espiritual que vivían juntos, ¿no? Entonces, no es que Usui fuera la única persona en ese momento que estaba buscando su crecimiento espiritual, sino que se cuenta que en aquel momento había una gran ebullición en la búsqueda de esto, sobre todo en gente que estaba en contra del expansionismo militar de Japón, ¿no? Y Usui vivía este momento, ¿no? Entonces, él buscaba el sentido de toda su existencia, no buscaba Reiki, ¿eh? Podemos decir en este contexto que Reiki ha sido una consecuencia, un efecto colateral de la búsqueda espiritual de un hombre. Entonces, él consideraba y se consideraba en aquel ambiente que la finalidad de nuestra vida en esta tierra era experimentar con nuestro cuerpo ciertas experiencias, ¿no? Por eso nos encarnamos, ¿no? Y que nuestra alma se va encarnando vida tras vida para vivir ciertas experiencias, ¿no? Entonces, el problema que surge es que cuando nacemos perdemos esta conciencia de que hemos venido aquí a vivir ciertas experiencias, ¿no? Y simplemente vivimos, ¿no? Entonces, en el contexto de la experiencia de Usui y de muchos otros de la época, la iluminación, lo que en Japón se llama Kensho o Anjin Ryumei en el Reiki, es entender qué es esto, entender qué es el sentido de nuestra existencia en la Tierra, ¿no? Y esto se experimenta por el cuerpo, por eso nos encarnamos, ¿no? Y recordamos por qué hemos nacido, ¿no? Entonces, la experiencia de iluminación es una experiencia física, realmente no es una experiencia espiritual, ni mental, ni emocional. Eso está bien porque aquí que separamos todo, siempre separamos lo terrenal de lo espiritual, ¿no? El cuerpo del espíritu, el alma,
Y ahí nos equivocamos porque precisamente somos seres sensoriales, ¿no? Experimentamos a través de los sentidos. Claro. Si experimentamos la iluminación, será precisamente a través de nuestro cuerpo, Sí, ¿no? sí, esto es básico. Lo necesitamos. Entender esto es muy importante. Sí, sí. Y por eso es importante en Reiki la terapia física. Porque en el momento en que un terapeuta pone las manos en el cuerpo de una persona, esta energía espiritual, esta energía del alma que se transmite a la otra persona activa esta conexión entre su propia alma y su cuerpo y su mente. Y se crea un equilibrio que ahora se llama equilibrio psicofísico, ¿no? Donde cuerpo, mente y alma están conectados, ¿no? Y esto es lo que activa esta capacidad de sanación propia, ¿no? El terapeuta simplemente le dice al alma de la otra persona que está dormida: hey, que tú tienes un cuerpo y una mente que tienes que experimentar, ¿no? Y esto es, digamos, el sentido de la terapia. Luego se recupera el físico, se curan enfermedades, se equilibran problemas psicológicos, pero digamos que son efectos secundarios de la sanación espiritual. Efectos secundarios, pero importantes también. Sí, entre comillas. Lo digo porque muchas personas llegan al Reiki precisamente por esos efectos, ¿no? Porque buscan esa ayuda, ese beneficio. Por la experiencia que tú tienes, tú no trabajando, trabajando con alumnos, trabajando también con pacientes, ¿qué enfermedades has visto que se sanaran gracias al Reiki? ¿Recuerdas algún caso en concreto? ¿Qué tipo de enfermedades? Sí. Por ejemplo, el primer nivel de sanación física que podemos encontrar en el Reiki es el dolor. Sabemos que el dolor es uno de los síntomas de enfermedad que más preocupa a la gente, ¿no? Entonces, Reiki es una terapia inicial, primero, para reducir el dolor. Entonces, seguramente que muchos de los terapeutas de Reiki o de las terapias energéticas que hay en el mundo encontrarán que el dolor es el primer nivel de tratamiento y la mayoría de clientes que vienen a un terapeuta. Entonces la primera fase es el dolor, ¿no? Y la segunda fase es los problemas funcionales, ¿no? Desequilibrios a nivel de la función de los órganos internos, ¿no? Siempre hay problemas donde alguna parte de nuestro cuerpo no funciona correctamente, entonces ahí podemos aplicar Reiki para recuperar la función de los órganos y de los sistemas, ¿eh? Primera fase el dolor y la disfunción interna, y luego ya junto a esto problemas emocionales. ¿Depresiones? Depresiones, inseguridad, inquietud, adicciones. Esto es importante, lo digo, Tono, porque hay muchas personas que ahora mismo están siendo tratadas por depresión y quizá pues se toman del orden de 6 a 8 pastillas al día, ¿no? Claro, sabemos que estas pastillas, y sobre todo los que seguís esta serie de programas que estamos dedicando a la salud natural, sabéis que las pastillas muchas veces lo que hacen más que curar es adormecer, ¿no? Adormecen los sentidos, entonces sufres menos porque vas más dormido. Pero claro, yo no sé si compensa, ¿no? A través del Reiki, el Jikiden Reiki, podríamos curar una depresión hasta el punto de poder prescindir de tomar estas pastillas. Recuerdo que con Jikiden Reiki, el Reiki que enseñó Usui, lo que buscamos es el equilibrio de la persona. No importa mucho el síntoma. Entiendo. Porque realmente lo importante es el trabajo de sanación que vas a hacer durante la sesión, ¿no? Entonces, realmente, si la persona está diagnosticada o tiene un síntoma tal o cual, la terapia no es muy importante, ¿no? Será importante en cuanto a definir si la persona ha mejorado o no de este síntoma, ¿no? Pero en la sanación en sí, no podemos decir que vamos a tratar, curar, sanar, eliminar, o el adjetivo que quieras poner, una depresión, ¿eh? Esto es trabajo de los psicólogos o psiquiatras, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una persona con depresión recibe sesiones de Reiki? Que
su psiquiatra o su psicólogo se dan cuenta que necesita menos medicación, que sus síntomas van mejorando, que está más activo, que tiene menos dificultades de relación, que empieza a hablar más o a hablar menos, ¿no? Que todos sus síntomas van mejorando. Entonces, un terapeuta de Reiki o de cualquier terapia no reglada no puede decir que va a curar tal o cual enfermedad, porque realmente quien se cura es el propio paciente, ¿no? Pero todos los síntomas de patologías o todas las enfermedades diagnosticadas mejoran, ¿no? Esto es importante saberlo. No significa que todo se cure, porque todo depende de la evolución de la enfermedad, de la edad de la persona, depende de muchos factores. Pero en todo el mundo lo que sí hemos visto es que cualquier persona que recibe tratamiento o sanación o sesiones de Reiki mejora. Mejora en todos sus síntomas, tanto a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que no es muy importante la enfermedad que se haya diagnosticado a nivel médico, porque no vamos a tratar esto. Vamos a dar la oportunidad al cuerpo, a la persona en sí, de que ella misma se recupere, ¿no? Y si además esta persona quiere aprender Reiki, puede colaborar en su autosanación haciéndose autorreiki. El autorreiki es una herramienta que podemos utilizar para sanarnos nosotros mismos, mantener nuestra salud, así conseguir, por ejemplo, si nos estamos medicando, reducir la medicación, siempre con control del médico, pero vemos que si nos hacemos autorreiki, vamos también mejorando la salud. Y además, si hay otra persona que nos hace Reiki, pues aún mucho mejor, ¿no? Entonces, en Japón, el Reiki se está convirtiendo en una terapia de mantenimiento, de conservación de la salud, que se utiliza, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel de escuelas y a nivel social, ¿no? Entonces, no pensemos siempre en la idea de enfermedad o algo que hay que curar, ¿no? Sino pensemos en la idea de salud, ¿no? Entonces, Reiki es un método de mantenimiento de la salud, más que un método de curar enfermedades.